Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a tocar el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha ley ha sido reglamentada el 24 de abril de este año y toca sobre todo lo que tenga que ver con la seguridad en el trabajo. Para eso tenemos con nosotros al señor Javier Mujica, él es abogado laboralista, al señor Joan Maita, él es director ejecutivo de Salud Ocupacional de Digesa, y a Mariana Rodríguez, ella es de Lazo, de Romaña y Galufi Abogados. También tenemos con nosotros al señor Aldo Fuertes, como siempre acá. Javier, ¿por qué no comienzas a explicar la importancia de esta norma en el Perú? A ver, yo creo que la importancia fundamental de esta norma radica en que constituye un verdadero paso hacia la modernidad. No es aceptable que el Perú mantenga los índices de siniestralidad laboral que hoy día tiene, con unas tasas de mortalidad y de accidentes de trabajo que destacan en relación con otros países de América Latina. La OIT señala que de aproximadamente 100.000 trabajadores, 18 mueren al año. Hay estadísticas que dicen que alrededor de 600 trabajadores de construcción civil sufren siniestros, accidentes en el año, y otro tanto ocurre en el sector de la minería. De cada 100.000, 600 No. o sea, 600 en total. Estoy hablando en primer lugar de los muertos, son 18 de cada 100.000 según la OIT, y luego reportes de accidentes en construcción civil y en minería de 600 en cada sector por año, y también registros de tasas de accidentes muy significativas en el sector de la agroindustria, en el sector de la estiva, y en muchos otros sectores. Entonces hacía falta la organización de un sistema nacional de prevención de riesgos, porque creo que ese es el aspecto fundamental. Es mucho más barato prevenir que curar y que reponer. Un sistema de prevención de riesgos que garantice estándares mínimos en materia de seguridad y de salud en el trabajo. En ese sentido, esta ley pone al Perú más o menos en el nivel que ya está primando en muchos otros lugares del mundo, que buscan garantizar estándares mínimos de protección en base a sistemas metódicos integrados, en los que además los trabajadores tengan una participación significativa, porque es con ellos con quienes hay que componer estos sistemas de seguridad laboral. Y esto, aparte de ser algo bueno que nosotros deberíamos de verlo como nosotros, también es muy importante porque muchos países, cuando hacen tratados de libre comercio, dicen: yo no voy a competir con un país donde tratan a la gente como esclavos o lo tratan como gente, pues no a los mismos estándares que tratan en Europa o en un país más avanzado, porque piensa que es una competencia desleal, o llámalo de esa manera. Absolutamente, eso es un poco lo que define el concepto de dumping social, es decir, una manera desleal de competir en el comercio internacional que precisamente estos acuerdos de cooperación comercial o tratados de libre comercio buscan erradicar. El Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y los Estados Unidos tiene un capítulo, que es el capítulo 17, que incluye prevenciones muy específicas para garantizar los derechos fundamentales en el trabajo, tal como los define la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una declaración de 1998, y el acuerdo que se está negociando y concluyendo con la Unión Europea también impone un conjunto de requisitos, de compromisos, para garantizar estos derechos fundamentales que incluyen la salud y la seguridad laboral. No se puede competir en el comercio internacional en base a una concepción de cholo barato, de minimizar los costos en la protección de la seguridad, la salud y sobre todo la dignidad de los trabajadores. Señor Maita, desde el punto de vista de comercio sabemos de que obviamente hay todas estas presiones, pero desde el punto de vista, digamos, de la salud, también había dicho Javier de que es obviamente más fácil prevenir que lamentar, pero ¿cómo se puede involucrar eso en compañías que no necesariamente son exportadoras? O sea, el hecho de que tenemos que prevenir los accidentes. Sí, yo te agradezco la invitación, y acotando a lo que menciona Javier, creo que acá hay que tener dos puntos en los sistemas de gestión de seguridad y salud. Un sistema que es seguridad, que ve el tema de accidentabilidad, y un tema de salud, que ve el tema de mortalidad por enfermedades. Entonces, ya Javier nos ha detallado cómo está comportándose el tema de la accidentabilidad, el índice de accidentes que tiene el país a nivel mundial, pero hay un tema también acá que es el tema de enfermedades, ¿no? Que poco o nada se ha avanzado ni en la gran, ni en la mediana, ni en la pequeña empresa. Hay un tema que tiene que gestionarse a través de metodologías, y que si bien es cierto, la gran empresa puede tener el recurso humano, puede tener el financiamiento de poder establecerlo,
el reto para los sectores públicos, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, es justamente llegar a la micro y la pequeña empresa, ¿no? Y hay un tema también que tenemos que abordar, porque está también el trabajo informal, está también el autoempleo, como es el tema de agricultura. Entonces, justamente para cubrir estos espacios es que la ley y el reglamento articulan lo que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Este consejo debe ser el que debe detallar, el que debe delinear esas políticas de seguridad y salud en el trabajo para la gran empresa, para la mediana empresa, para la microempresa y también para lo que es el sector informal y el autoempleo. Supongo que lo que es seguridad uno puede verlo bastante fácil porque sabes que te va a caer algo, te va a golpear, pero salud, pueden haber muchos químicos, muchas cosas que uno no está consciente. ¿Cómo llegamos a todos los temas que puede ser la salud de una persona que está trabajando en un sitio, ¿no? Digamos, hasta en una oficina puede haber plomo en la pintura, no sé, hay un montón de cosas. ¿Cómo podemos cubrir todo ese rango? Mira, dentro de lo que es el sistema de gestión, justamente son dos abordajes que le da el sistema de gestión. El primero es a través de un comité, a través de la intervención tanto del empleador como del trabajador en lo que es los lineamientos a seguir, en cómo gestionar y prevenir los riesgos, ¿no? Pero a la vez también ya esta nueva ley y el reglamento indican que tiene que haber un servicio de seguridad y salud en el trabajo. En este servicio es donde tiene que estar un componente multidisciplinario en el que haya el tema de ingeniería y en el que haya el tema de salud, ¿no? O sea, específicamente ingenieros capacitados en prevención de riesgos, tanto para accidentes como para enfermedades, ¿no? Como también profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeras, ¿no? Los cuales coordinen sus actividades conjuntamente con el comité para identificar, evaluar y controlar esos riesgos, ya sea para accidentes o ya sea para enfermedades. ¿Y cuáles serían, digamos, los principales problemas de enfermedades? O sea, ¿qué tipo de problemas de salud, cosas en el trabajo que nos podrían afectar la salud? La Organización Mundial de la Salud a nivel mundial nos ha indicado el año 2007 de que los principales riesgos que afectan a la salud de los trabajadores a nivel mundial son los riesgos ergonómicos, es decir, los problemas musculoesqueléticos que se presentan en los ambientes de trabajo, ¿no? Le siguen los factores de riesgo físicos, entre ellos el que lidera es el ruido, es decir, la consecuencia de la exposición al ruido, que es la hipoacusia en nuestros trabajadores que están en la industria o que están en minería o que trabajan con exposición a ruido, ¿no? Pero hay un tema acá oculto que tampoco se menciona bien desde la Organización Mundial de la Salud, que es el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? El estrés, la fatiga, la monotonía y cómo esto influye en los trabajadores para que estos trabajadores puedan desarrollar problemas dermatológicos, problemas gastrointestinales o inclusive cánceres, ¿no? Entonces, acá hay un abordaje bastante técnico que tiene que ser cubierto con profesionales técnicos que apoyen dentro de lo que es el comité y que obviamente asesoren al empleador para que nuestros trabajadores tengan las mejores condiciones de salud. Pero digamos a este punto, entonces el Estado tendría que cambiar muchas de las sillas, muchos de los teclados de las secretarias para que estén mejor sentadas, más ergonómicas. O sea, a ese punto tenemos que llegar porque si los teclados no son ergonómicos y por lo que sea al teclear se está malogrando la espalda, ¿quién va a tomar la decisión de cambiar el teclado? Dos cosas. Javier ya indicó también de que la Organización Internacional del Trabajo es la que nos da estándares, ¿no? Y estamos entrando a la modernización, ¿verdad? Entonces, esos estándares están en los países europeos, o sea, saber a qué distancia tenemos que estar de la computadora, qué silla es la ergonómica, cuánto tiempo tenemos que descansar después de haber tipeado 2 horas un trabajo, o sea, eso está estandarizado, ¿no? Y el país tiene que trabajar en ese camino, ¿no? Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo. Y lo segundo es que para el sector público, el mismo reglamento en uno de los artículos indica que servir tiene que ser el órgano que nos indique cuándo el Estado, el sector público pueda tener el presupuesto para cambiar lo que tú me indicas, ¿no? Las sillas, porque obviamente el ejemplo lo tiene que dar el Estado, ¿no? Sí. Porque les vamos a exigir a las empresas privadas que hagan tales cosas, pero el Estado, el propio Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio de Salud, ¿qué es lo que tienen que hacer, no? Entonces, yo creo que acá tenemos que dar el ejemplo, sí es un compromiso, y justamente el viernes pasado Servir ha aprobado ya los documentos para la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo para el sector público. Mariana, ya tenemos la ley, ahora tenemos buenas intenciones, ahora ¿cómo se puede poner en práctica esta ley?
De hecho, el tema de seguridad y salud en el trabajo venía siendo regulado desde el 2005, pero frente a un escenario en que todas las empresas estaban comprendidas y no tenían ninguna experiencia en ese sentido. Me parece que con esta nueva reglamentación lo que se quiere es imponer sanciones mucho más drásticas por parte del Ministerio de Trabajo para efectos de fiscalizar el adecuado cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Incluso las sanciones llegan a niveles de tipo penal, que puede recaer sobre los representantes legales en caso hayan incumplido sus obligaciones en esta materia. Más aún si han ocurrido accidentes o incidentes que han causado algún perjuicio al trabajador, ¿no? Y un aspecto importante a resaltar es que el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a la ley y al reglamento, tendría la posibilidad incluso de fijar indemnizaciones que normalmente lo veían en juicios laborales a favor de los trabajadores en caso de haber ocurrido algún tipo de accidente o enfermedad profesional. La compensación se fijaría fuera del Poder Judicial. Exacto. El Ministerio de Trabajo tendría la posibilidad de fijar indemnizaciones de acuerdo a determinadas tablas, de acuerdo al accidente, pero a la las compañías enfermedad. probablemente podrían apelar eso en el Poder Judicial, ¿o no? Es probable, ¿no? Siempre queda abierta la posibilidad de acudir a una acción contencioso administrativa en el Poder Judicial para apelar las decisiones del Ministerio de Trabajo, pero lo que sí llama bastante la atención es esta facultad que tendría ahora el Ministerio de Trabajo para que ya en vía administrativa puedan fijarse indemnizaciones. ¿Y hay algún rango o el Ministerio puede decir si has herido a 1000 personas te debe costar un montón de plata? No, se tienen que publicar tablas con rangos determinados para que de todas maneras existan ciertos criterios objetivos para que la Dirección de Inspección de Trabajo los pueda establecer, ¿no? ¿Y eso ha tenido algún precedente antes en el país, digamos, donde un ministerio así pueda tener sobre este tipo de materias? Es que en principio esta facultad está reservada al Poder Judicial, ¿no? Entonces llama bastante la atención el hecho mismo de que el Ministerio de Trabajo, que tal vez no tenga la experiencia necesaria ni los medios y los recursos para poder hacerlo, pueda fijar este tipo de indemnizaciones, ¿no? En otros países, yo justo estaba hablando con Javier, en otros países pasa juicios de acción difusa, donde mucha gente se puede juntar y de esa manera contrarrestar el peso, digamos, de las empresas grandes para que no siempre sean unos chiquitos peleando con un grande. Pero es interesante porque acá en el Perú no hay juicios de acción difusa, entonces supongo que para tratar de solucionar esa asimetría se está metiendo el Ministerio. Sí, bueno, pero de todas maneras aquí el tema de la prevención es indispensable, ¿no? Una empresa, cualquiera sea la actividad económica a la que se dedique, tiene que cumplir con todos los lineamientos, obligaciones formales, de práctica, que establece el reglamento para efectos de que cuando hay algún tipo de inspección por un accidente o simplemente una inspección de rutina, se pueda acreditar que se está en regla, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Aldo, tú tenías una pregunta acá para Javier. Sí, la gran empresa puede rápidamente estar en el nivel de estos estándares internacionales, si es que no lo está ya, porque por políticas de matriz, por presupuesto. La mediana empresa, de repente esas que exportan ya más o menos están relacionadas con estos estándares internacionales respecto a seguridad y salud ocupacional. La pequeña y microempresa, ¿tú cómo ves, Javier, esa aplicación concreta ya en el día a día a nivel de la micro y pequeña empresa, sabiendo que entre las dos más o menos son el 98% de las empresas formales que existen en el país? Entonces, si queremos hablar de aplicación finalmente efectiva de esta normativa, habría que ver también al 98% de los entes o empresas a quienes se les va a exigir la aplicación de esta normativa. No sé cómo ves eso. Sí. Yo creo que en primer lugar, en general, las leyes, como las normas internacionales, definen estándares mínimos. Son formas de hacer las cosas que se consideran como lo mínimo, indispensable. Uno puede hacer más que lo que dice la ley o lo que dice una norma internacional, pero debajo de lo que dice la ley y debajo de lo que dice la norma internacional no se puede. Y por eso es que la ley tiene una pretensión de universalidad, es para todas las personas. Cuando se estableció el cinturón de seguridad en el Perú fue muy resistido porque tenemos una cultura y un hábito de actuar informalmente. Y actuar informalmente es normalmente prescindir de las consecuencias de tus actos. Es decir, andar sin cinturón de seguridad expone la vida de tus pasajeros, pero nadie piensa en eso.
lo que se piensa es en el costo de poner el cinturón de seguridad. Y es cierto que una compañía de taxis, que tiene 200 taxis, tiene por economía de escala mucho menos costo de implementar la medida que un tico informal. Pero al final todos acabaron poniendo cinturones de seguridad, porque hay que hacer, en primer lugar, una campaña de información y de educación respecto de lo que significa la implementación de estas normas de seguridad y salud en el trabajo, que además no están relacionadas con aspectos secundarios, sino con cuestiones centrales que tienen que ver con la vida e integridad de las personas. Javier, disculpa, pero seguridad es bastante más fácil que salud, ¿no? Porque seguridad es, o sea, salud son cosas que se pueden ir acumulando ahí que tú no sabes. Es una cuestión técnica, ya se había mencionado antes, porque eso tiene que ver con actuar sobre los determinantes de la salud. O sea, la salud es finalmente un resultado, es un estado físico, mental y social que tiene que ver con un conjunto de variables que inciden sobre ella. Pero a largo plazo. O sea, hay cosas que tienen que ver con el corto plazo y hay cosas que tienen que ver con el largo plazo. Si tú tienes unos malos hábitos alimenticios, fijo que vas a tener un problema gastrointestinal en el corto plazo y un cáncer en el mediano plazo. Para evitar el problema gastrointestinal y el cáncer, ahora mismo empiezas a modificar tus hábitos de consumo alimenticio. Pero eso está relacionado también con la disponibilidad de alimentos no nocivos y de alimentos que al revés hagan bien a la salud. Entonces, pero digamos, lo que estamos hablando, digamos, de lo ergonómico, de los dolores, digamos que alguien diga que todas las costureras de Gamarra ahora se tienen que cambiar porque todas las maneras que se están sentando están mal. ¿Alguien va a cambiar toda la manera de que se sientan todas las costureras de Gamarra? Yo creo que hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. Una primera es que en algunas circunstancias hay que disponer una gradualidad en la aplicación de la ley. Pero queremos llegar a eso, Nosotros queremos llegar a la meta, y para llegar a la meta aplicamos un conjunto de procedimientos. Uno de ellos tiene que ver con la gradualidad, otro tiene que ver con la asistencia técnica para resolverlo en menor tiempo. Tú sabes que muchas empresas, racionalizando su estructura de gastos o de costos, pueden obtener liberación de recursos que les permiten aplicar cosas que creían que no podían hacer y sin embargo pueden hacerlo. Y además no solamente pueden, sino que deben hacerlo. Entonces, asistencia técnica, información, gradualidad pueden facilitar claramente la implementación de esta ley. Lo que debe quedar muy claro es que esta ley se tiene que cumplir por igual para todos, porque estamos protegiendo la vida y la salud de personas, no solamente incluso de las personas que trabajan, sino de las personas que por cualquier circunstancia vienen al centro de trabajo. O sea, la responsabilidad no es solo con los trabajadores, es también con las personas que se relacionan con el centro de trabajo y además con la cadena de producción. Entonces vuelvo al tema de Gamarra. Ahora último estaban comenzando a cerrar algunas de las galerías porque solamente tenían un ingreso y un egreso, y hay cables de electricidad por todo. Entonces, verdaderamente, prácticamente deberíamos estar diciendo que vamos a cerrar o vamos a transformar Gamarra, porque lo que está ahorita... Lo que hay que hacer es transformar, porque estamos civilizando. Nosotros hemos usado el eufemismo modernidad, pero modernidad Javier, pero acá hay un riesgo, digamos, toda la electricidad. ¿Vas a tener que recablear todo Gamarra para que Gamarra esté seguro? Bueno, lo tendrás que hacer gradualmente y encontrarás formas técnicas de hacerlo de una manera que suponga menores costos y más seguridad, pero para conseguir el resultado. O sea, no podemos dejar de lado el resultado por las dificultades que hay para implementarlo, que además, como también se ha mencionado, están muy pauteadas las metodologías para hacerlo. O sea, la OIT ha desarrollado muchísimo a través de sus convenios y recomendaciones internacionales la manera de implementar sistemas de seguridad y salud en el trabajo, incluso para las pequeñas empresas. Hay que ir a la página web de la OIT y ahí está todo perfectamente descrito. Señor Mayita, usted me estaba diciendo de que esto va a ser algo gradual, van a ir a conversar con las empresas y supongo que de acá a varios años ya se podrá hacer duro, pero ¿cómo va a ser toda la etapa gradual, digamos, para ir introduciendo todos estos temas? Bien, lo primero es justamente el fomento, la difusión, la asistencia técnica, ¿no? Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud tienen programado trabajar con los sindicatos, trabajar con los empleadores y justamente en aquellos polos donde se concentra la mayor cantidad industrial, ¿no? Como hemos estado comentando el tema de Gamarra, ¿no? Los estibadores, los recicladores, que son otro problema también, y el tema de agricultura, que tendremos que coordinar con el Ministerio de Agricultura para que también haya una prevención de los riesgos en este sector. Ahora, lamentablemente en el país estamos acostumbrados a trabajar si es que me castigan, ¿no? Y es el tema de por qué ha sido de que se cambió de un decreto supremo 005 del año 2005, perdón,
¿no? En donde no había una sanción penal y ahora sí. Y ahora sí hay una preocupación. Ahora todo el mundo está llamando al Ministerio de Salud para ver cómo implementan su sistema de gestión, cosa que no pasó cuando salió la primera norma en el año 2005, ¿no? Entonces, esto también es un tema en el cual hay una preocupación por los empleadores que a nosotros nos ayuda a priorizar, ¿no? Dónde poder incidir el fomento, la difusión, la asistencia técnica, enseñar, culturizar o civilizar, como queramos denominarlo, pero tenemos que llegar nosotros a un estado a la par de algunos países latinoamericanos que lo han conseguido, ¿no? O sea, Chile, Brasil, son países que están ya en altos índices de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Usted está diciendo entonces que es promoción, educación y después el palo. Debiera ser después del palo. Pero recién usted me está diciendo de que recién cuando han enseñado el palo, recién están comenzando a llamar para tomar cuenta, o sea... El empleador lo ve de esa forma, o sea, el empleador no solicitaba la difusión, no solicitaba la capacitación por parte del Ministerio de Salud cuando salió la primera norma, pero cuando ya la norma te dice que va a haber un castigo, entonces es recién donde llaman y dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo implemento el tema? Y o sea, un castigo penal, ya estamos hablando de algo un poco más serio también, eso no es algo civil. Una acotación muy breve es, estas obligaciones no son solo de los empleadores, también son de los trabajadores. El trabajador que se resiste a la capacitación, el trabajador que es renuente a seguir los procedimientos de seguridad y salud establecidos en el reglamento, el trabajador que manipula sustancias tóxicas o maquinaria sin autorización de su supervisor o jefe, ese trabajador está incumpliendo los deberes establecidos en la norma y su reglamento. Y los mismos supervisores también supongo que tienen que ellos, o sea, cosas penales con sus trabajadores, y ellos en un momento les dicen, oye, váyanse a eso nomás y no se pongan el casco, o hagan algo rápido, no me fastidien, y pasa algo, es una implicancia penal para el supervisor, supongo. Así es, sí, hay una responsabilidad civil y otra penal que en este momento adquieren una notoriedad que hace que todo el mundo piense en la sanción, pero efectivamente la sanción no existe si tú te comportas de acuerdo a la norma. Pero tenemos que hay un montón de supervisores de que por algún motivo les va a caer la culpa siempre que hay un accidente, porque la primera persona que van a culpar siempre va a ser el supervisor. Bueno, pero de acuerdo a la ley, el primer responsable es el representante legal de la empresa. Por eso es que comenta el doctor que las empresas ahora se han puesto un poco en alerta de poder informarse adecuadamente, porque saben que a quien primero van a ir a molestar es o al gerente general o al gerente encargado de higiene y seguridad en el trabajo. Sí, pero yo estoy siendo un poco cínico, pero la empresa va a tener muy buenos abogados y lo primero que va a tratar de hacer es deflejárselo a ellos y tratar de culpar al supervisor. No sé... No, de hecho que va a haber responsabilidad del supervisor. Actualmente, si una empresa tiene 20 o más trabajadores, tiene que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo obligatoriamente, sea cual sea el tipo de actividad. Una empresa que tiene menos de 20 trabajadores tiene que nombrar un supervisor y en ambos casos deben ser elegidos por los trabajadores, y en el caso del comité de seguridad y salud en el trabajo, una parte es nombrada directamente por el empleador y otra parte elegida vía democráticamente por los propios trabajadores. Este comité funciona o tiene un rol súper importante en toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque es quien de primera mano vela por el cumplimiento de todos los lineamientos, aprueba el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que debe haber en todas las empresas con 20 o más trabajadores, y tiene un control constante para que se cumplan las medidas, para que las personas puedan usar los equipos de protección personal. Y de hecho la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de un supervisor, es la posibilidad de un despido, ¿no? Un despido directo para el... Y un juicio penal. Probablemente. Y civil. Bueno, civil ya saben, pero digamos, juicio penal, digamos, pero en verdad entonces lo que estamos haciendo es dándole un montón de nuevas responsabilidades a los supervisores, o sea, porque el presidente de la compañía no ve pues cada cosa, o sea, cada nivel, cada instancia que tú estás diciendo que se va a hacer para crear todo esto, está dando responsabilidades y... No sé si ellos van a pedir más plata, pero en verdad están corriendo mayor riesgo porque de alguna manera van a haber varios supervisores de que les van a culpar esto. Yo no creo que estemos dándoles más responsabilidades, yo creo que estamos formalizando las responsabilidades que ellos tienen, que son inherentes a su cargo. ¿Qué es un supervisor? Es un responsable de que las cosas funcionen bien a todo nivel. Y pero si él tiene una responsabilidad civil, digamos, millonaria y le están pagando pues un salario normal, él va a estar asustado. Pero es que también hay que recordar que para un accidente, una emergencia, se hace una investigación. Entonces no definitivamente le va a tener la culpa el supervisor. Pueda que sí, ¿no? No, yo estoy siendo cínico. Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces la compañía va a decir que el supervisor es el culpable. Claro, pero digamos, encima del supervisor está el gerente general y encima del gerente general está un directorio.
Y si la compañía tiene que llevar, de acuerdo a la normatividad, 9 reglamentos, tiene que tener un reglamento interno de trabajo, tiene que tener un reglamento de las incidencias, accidentes, enfermedades profesionales, tiene que tener un reglamento relacionado con la capacitación, tiene que tener 9 reglamentos, ¿ya? Que son las variables con las que se organiza ese sistema. Si nadie arriba miró que eso estuviera ocurriendo, ni el directorio, ni el gerente general, por favor, la cadena de responsabilidad está clara. Entonces, es simplemente actuar correctamente. Pero hay que tener todas las cadenas bien establecidas, si no el que le va a caer es el de abajo. Si actúas correctamente, no tendrás sanciones. Vamos a un corte y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estamos viendo el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Aldo, tenías una pregunta. Sí, viendo el tema de competencias y recursos humanos necesarios para llevar a cabo, para que las empresas puedan llevar a cabo dentro de sí todos estos cambios, estas implementaciones que exige la normativa. Mariana, tú como abogada del estudio de Lazo, ¿cómo ves ese tema? ¿Hay realmente, en el caso específico, por ejemplo, de expertos o profesionales vinculados a la salud ocupacional? En el caso de seguridad es un tema ya más conocido, más amplio, digamos, pero salud ocupacional, las empresas podrían recurrir a un pool de profesionales expertos en ese tema. ¿Cuál es tu feeling en eso? Sí, de hecho, muchos clientes tenían la preocupación de cumplir con las normas y en tal sentido implementar un servicio de vigilancia de la salud que implica contar con un médico ocupacional. El problema que se ha dado en la práctica es que hay muy pocos médicos ocupacionales que puedan estar capacitados o con título profesional para poder cumplir con esta labor. El año pasado el Ministerio de Salud sacó una norma de protocolos en los cuales establecía la obligación de contar con un médico ocupacional en aquellas empresas que tienen más de 200 trabajadores, prácticamente un médico en la planta y de forma permanente, porque habla de 5 días a la semana, 6 horas diarias, y en el caso de empresas con menos de 200 trabajadores, 4 horas diarias por lo menos 2 veces a la semana. Entonces se ve en la práctica que no hay suficientes médicos ocupacionales como para poder cumplir con la demanda que hay actualmente por ese sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que estaría haciendo el Ministerio, el Estado para suplir esta falta de recursos humanos, de profesionales expertos en esto, que van a ser necesarios para la implementación de esta normativa, ¿no? Sí, primero, antes de responder la pregunta, ¿no? El Ministerio de Trabajo, conjuntamente con todos los lineamientos que la OIT le ha dado, es justamente tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y el Ministerio de Salud, acorde a los lineamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud, es preparar aquellos servicios de seguridad y salud en el trabajo donde esté el recurso humano, donde estén los recursos técnicos para cubrir ese armazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y hay un punto que sí es peculiar, que es el tema justamente médico. O sea, no, el ingeniero, el empresario o el propio trabajador no puede decidir qué examen médico ocupacional va a tomarse para prevenir sus riesgos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser cubierto por un profesional de la salud, y el único profesional de la salud que puede prescribir todos estos detalles es el médico. Entonces, en los países latinoamericanos que están liderando ahorita la economía latinoamericana, sí existe la carrera de medicina ocupacional como un posgrado después de ser médico cirujano, ¿no? Entonces, en el país, el Ministerio de Salud, específicamente a través del Instituto Nacional de Salud, ha podido tener un convenio con Cayetano Heredia, en el cual ha sacado ya diplomados en lo que es medicina ocupacional, y actualmente ya tiene una maestría en lo que es salud ocupacional. Asimismo, DIGESA también está fomentando a las universidades, a las facultades de medicina, para que pueda haber la priorización en los temas de medicina ocupacional. Somos uno de los últimos países en Latinoamérica que recién está implementando dentro de sus prioridades como especialidades médicas a la medicina ocupacional. Pero estamos en esa carrera, ¿no?, de poder implementar la falta de recurso humano, y yo creo que vamos a llegar a una etapa en la que podamos decir, sí, tenemos que cubrir esa cantidad. Es como el tema de los psicólogos para el tema de bullying, ¿no?, que también no habían, pero por lo que no hay, o sea, lo técnico, lo correcto es que haya un profesional que pueda aplicar la parte técnica, ¿no?
Y bueno, sé que es un camino difícil, pero estamos trabajando en ello. Señor Medita, ¿hasta dónde podría llegar esto? ¿Esto podría llegar así tipo asiático, donde vemos, por ejemplo, los trabajadores en Toyota que todas las mañanas se hacen las manos, hacen sus ejercicios, o no sé, pues, porque supuestamente algún tipo de ejercicio, o podríamos tener gente que vea la comida que se les da a todos, o sea, nutricionistas, o sea, supongo que no sé si la comida será buena o mala, o será chatarra, no sé, pero estamos llegando a que tenemos que al trabajador ejercitarlo, saber cómo le damos de comer, o sea, ¿hasta qué punto va a llegar esto? Mira, el ambiente, uno ¿dónde pasa más tiempo? En la casa, en la recreación, en el trabajo. Es en el trabajo. Entonces, en el trabajo es el espacio donde se tiene que promocionar la salud, donde se tiene que fomentar la salud. Y justamente aquellos determinantes de la salud que hablaba Javier, es donde se tiene que fomentar la buena alimentación, el ejercicio, la actividad física, salud mental, salud sexual, y es el servicio de seguridad y salud el que le va a brindar aquella educación o aquella asistencia técnica a todos los trabajadores, ¿no? Pero usted ve que en el Perú podamos tener cosas así, tipo como las compañías asiáticas que todos se paran a hacer unos ejercicios matutinos antes de trabajar. Mira, yo tengo experiencias con empresas en las cuales han implementado en su monitor cada 2 horas hacer pausas activas, hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios de relajación, ¿no? Y en empresas que no son gran y mediana empresa, o sea, simplemente es poner un software y decir, esto es lo que me sirve o no me sirve, consultar con la persona técnica y sí, se puede aplicar. Yo creo que de esta forma vamos a disminuir la mayoría de los problemas de morbilidad que tenemos en los trabajadores. La propia diabetes, la Organización Mundial de la Salud nos ha indicado que puede ser consecuencia de los riesgos laborales. Entonces, si nosotros aplicamos un tema de prevención, de ataque a los determinantes de la salud en el ambiente de trabajo, podemos prevenir hasta la diabetes, que es más que todo comunitaria. Entonces, digamos, todas las máquinas que hay de comida chatarra en las empresas deberían de salir. Mira, el tema de la comida chatarra sí es un tema en el cual el Ministerio de Salud tiene un punto de vista que es peculiar, ¿no? Entonces, creo que es un camino también que le falta por recorrer al Ministerio de Salud, porque tendríamos que ver las calorías que nos da la comida y tener pues una comida sana y una comida saludable, ¿no? Pero justo cuando uno está trabajando, a veces uno no tiene tiempo y se mete pues un chocolate o lo que sea, ¿no? Digamos, pero, ¿por qué no comer una fruta o por qué no tomar agua? ¿No? Pero vuelvo al punto, ¿hasta dónde vamos a llegar esto? ¿La compañía debería tener un stand con comida saludable? Mira, nosotros en el propio Ministerio de Salud hace años, en nuestros breaks, ofrecíamos sanguchitos y que chocolates y que no. Ahora todos son breaks saludables, o sea, ofrecemos fruta seca, fruta natural, agua, o con cosas naturales, ¿no? Yeah. O sea, si tú te vas a otro país, sin irnos a Europa, y pasa eso, ¿no? No, claro, pero no hay un desconocimiento. ¿Pero crees que va a pasar eso? Obviamente sí, va a pasar lentamente en el Perú. Tiene que pasar lentamente. Y es una guerra que hace el Ministerio de Salud en promocionar, en difundir, en no decir pues que aquello que tiene, qué es lo que tiene o que no tiene full grasa, bueno, en algún momento tendremos que tocarlo. Javier, porque ese punto, digamos, nosotros estamos diciendo de que mucho de esto había comenzado por libre comercio. A los europeos no les va a importar si es que el trabajador peruano está comiendo chocolate o comida chatarra, digamos, ellos no van hasta ese nivel, pero a nosotros como país, a nosotros como empresa, sí nos debería de importar eso. Es un poco diferente, ¿no? Sí, en realidad yo creo que nosotros no debemos actuar por lo que a los europeos les importa. Pero muchas veces las cosas pasan porque nos empujan de afuera. Aunque sobre todo para los exportadores hay cuestiones claves, ¿no? Yo creo que los temas de discriminación, los temas de desigualdad de trato, los temas de precarización laboral, son temas y por supuesto los temas de ausencia de actores colectivos, ¿no? O sea, la presencia de sindicatos o negociaciones colectivas, la participación de los trabajadores, son temas que les interesan a los europeos, les interesan a los norteamericanos, les interesan a los canadienses, les interesan a varios de nuestros principales socios comerciales. No les interesan a los chinos, que también son un importante socio comercial, pero por eso, más allá de lo que a ellos les interese, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con nuestra propia autoestima. Es decir, ¿qué clase de país queremos ser? ¿Un país bárbaro, un terreno baldío, poblado por gente que hace lo que le da la gana? ¿O una sociedad civilizada donde hay estándares de vida cada vez más elevados? Si nosotros creemos que en nuestra casa, nuestros hijos, nosotros mismos debemos comer mejor, debemos hacer ejercicio, debemos prevenir para cuidar nuestra salud, ¿cuál sería la razón por la cual no pretendemos lo mismo para nuestros ambientes de trabajo y para nuestra sociedad en general? Entonces yo creo que es un tema de encaminarnos hacia metas de desarrollo, no solamente entendidos pues como crecimiento económico, que ya sabemos perfectamente que eso no significa mayor cosa, sino fundamentalmente como desarrollo humano, ¿no? Y parte de eso son estos estándares de salud y seguridad en el trabajo
que en la medida en que sean mucho más completos, sistemáticos y verificables en la realidad, supondrán más productividad en las empresas y por tanto seguramente menores costos y mayores beneficios. Es una cuestión que la puedes mirar por distintos ángulos y siempre te dará un resultado positivo. Uno diría que en verdad no necesitamos la ley porque uno debería actuar en su propio interés así sin la ley, pero... Si tú te paseas por Escandinavia, digamos, por los países nórdicos, te darás cuenta de que ahí no hay necesidad de demasiadas leyes para que la gente piense y actúe en correspondencia con una imagen de personas y de país con un alto nivel de vida. Claro. Es que realmente creen en eso. O sea... Aldo, en términos de prácticas corporativas, directores independientes, este tipo de normas supongo ayudaría bastante que hayan directorios independientes para poder regular esto, ¿no? Sí, bueno, entre las mejores prácticas de gobierno corporativo se menciona uno de los cúmulos de prácticas de gobierno corporativo tienen que ver con los grupos de interés y cómo sus intereses son respetados en la dirección corporativa. Y justamente un gran grupo de interés para la dirección de una empresa son los trabajadores y los colaboradores. Y ahí efectivamente, si es una empresa que está apostando hacia el buen gobierno corporativo, debe incorporar definitivamente este tipo de estándares y obviamente directores independientes que estén viendo de manera independiente por todos los beneficios hacia todos los grupos de interés y no solamente hacia un accionista controlador, definitivamente deberíamos esperar que pueda estar poniendo en la mesa del directorio estos tipos de temas como temas también importantes y básicos. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema del consumo responsable. El consumidor también puede mandar señales claras a una empresa grande, mediana, respecto a cómo deberían comportarse hacia adentro. Pero para eso necesita a veces sellos, marcas, ISOs. ¿Cuál sería el que podría ayudar a un consumidor responsable, el que el consumidor pueda decir, ok, tiene este sello, entonces creo que está siguiendo esta normativa? A ver, hay el estándar clásico en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es el OSHA 18001. Eso ya es una empresa que ajusta su comportamiento a ese estándar internacional, es una empresa que puede decir, yo estoy garantizando que en la elaboración de estos productos estoy respetando la salud y la seguridad de las personas que los producen. Sin embargo, como se ha mencionado aquí también creo que varias veces, hay una relación entre la salud, la seguridad y las condiciones laborales. Y en ese sentido, otro estándar interesante y más comprensivo sería esta norma Social Accountability 8000, SA 8000, que es una norma multipartes que garantiza no solamente que se atiendan los aspectos relacionados con salud y seguridad en el trabajo, sino que tienen que ver con los otros aspectos de la protección de los derechos laborales. Entonces, yo creo que existen en el mercado herramientas que pueden posibilitar acreditar esto ante los consumidores. Bueno, señor, les agradezco mucho que han venido el día de hoy. Muchas gracias. Eso fue todo por Punto Económico. Muchas gracias.